vamos a ir a los puntos críticos, su desarrollo analítico. Primero que nada vamos a ver los máximos y mínimos. Primero, dada la siguiente función que vimos nosotros recién, x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1, se halla su primer derivada y se iguala a 0, es decir, donde se anula. Nosotros gráficamente vimos que la primera derivada se anula en los máximos y mínimos. Lo que vamos a hacer ahora analíticamente es hallar su primera derivada y anularla y ver qué valores hacen nulo esa primera derivada. Su derivada, la derivada de x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1 va a ser igual a 3x cuadrado menos 12x más 9 como aparece escrito acá. Esta es la primera derivada de la función original. Y la igualamos a 0. O sea, 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. De acá tenemos una ecuación cuadrática que lo vamos a resolver aplicando el método de la resolvente y vamos a hallar justamente los valores que van a anular a esa ecuación cuadrática. Esos valores van a ser 2. Van a ser x igual a 1 y x igual a 3. Nosotros vimos gráficamente que en x igual a 1 había un máximo y que en x igual a 3 había un mínimo. Pero analíticamente nosotros sabemos que en x igual a 1 y x igual a 3 vamos a tener un máximo o un mínimo. ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros determinar si es un máximo o un mínimo? Lo siguiente. Nosotros, cuando vimos la función derivada, vimos que era una parábola, ¿sí? Era una parábola donde en este punto, donde cortaba al eje de las x, este punto había pertenecido al máximo y a este punto pertenecía al mínimo. Nosotros vamos a ver que acá la función, en este punto que está acá, la función es decreciente y en esta parte acá la función es creciente. Por lo tanto, siempre en el máximo, en la primera derivada, la función va a ser decreciente y en el mínimo va a ser creciente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a derivar, vamos a hallar la segunda derivada, ¿sí? Porque esta era de la primera derivada. Vamos a hallar la segunda derivada y vamos a reemplazar estos valores para ver si es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que la función es creciente. Por lo tanto, vamos a estar hablando de un mínimo. Si es menor que 0, la función es decreciente, es decir, viene decreciendo como acá y va a ser un máximo. Pasamos a la siguiente placa. Luego se halla la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo. Su segunda derivada, es decir, la derivada de la primera derivada, recuerden que la primera derivada era 3x cuadrado menos 12x más 9, la derivada de la primera derivada es la segunda derivada, que va a ser 6x menos 12. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que hallamos en el punto B, x igual a 1 y x igual a 3, para determinar a ver qué valores nos va a dar. La segunda derivada especificada en 1 me va a dar 6 por 1 menos 12. 6 por 1, 6, menos 12 me va a dar menos 6. Es negativo. Como el valor de la segunda derivada es menor que 0, la función viene decreciendo. Por lo tanto, estamos hablando de un máximo. Es decir, una vez que nosotros anulamos la segunda derivada, la primera derivada, hallamos los valores que anulan y en la segunda derivada reemplazamos esos valores para determinar a ver si la función decrece. Si la función decrece en ese punto, estamos hablando de un máximo. Lo mismo vamos a hacer con 3. Vamos a reemplazar 3 en la segunda derivada, me va a quedar 6 por x, en este caso que es 3, 6 por 3 menos 12, 6 por 3 18, 18 menos 12 me va a dar 6, que es un valor positivo. Como el valor de la segunda derivada es mayor que 0, es decir, es positivo, la función en ese punto, ¿sí? La función primer derivada en ese punto va a crecer por los conceptos que nosotros vimos de crecimiento y decrecimiento de una función, y por lo tanto estamos hablando de un mínimo. En conclusión, para hallar máximos y mínimos, lo primero que hacemos es hallamos la primera derivada, lo igualamos a 0 y hallamos los valores que anulan a esa primera derivada, y luego
hallamos la segunda derivada y reemplazamos esos valores hallados para ver si nos da mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que la función viene creciendo, por lo tanto va a ser un mínimo. Si es menor que 0, la función viene decreciendo y viene de un máximo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en máximos y mínimos. Vamos a ver en puntos de inflexión. Punto de inflexión. Dada la siguiente función, la misma que analizamos, se halla su segunda derivada. Vamos a hallar segunda derivada. ¿Por qué? Hemos visto que en la primera derivada nosotros habíamos visto que la función tenía un mínimo en la primera derivada. Tenía un mínimo. Por lo tanto, en la segunda derivada se tiene que anular. Recuerden, vuelvo a repetir, los puntos de inflexión en la primera derivada van a tener o un mínimo o un máximo. Por lo tanto, si tenemos en la primera derivada un mínimo o un máximo, en la segunda derivada lo que nosotros vamos a hacer el análisis es para determinar en qué valor tiene la primera derivada su mínimo o máximo. Es muy parecido a lo que hicimos anteriormente para máximos y mínimos, pero aplicándola a la primera derivada. Por lo tanto, la derivada siguiente a la primera derivada es la segunda derivada. La segunda derivada lo igualamos a 0. Tenemos el punto B, lo igualamos a 0, o sea, 6x menos 12, que es la segunda derivada, va a ser igual a 0 como tenemos acá. Es una ecuación lineal, por lo tanto despejo x. Menos 12 se cancela con más 12 y 6 que multiplica x se cancela dividiendo. Entonces me va a quedar 12 dividido 6, que es x igual a 2. Por lo tanto, sabemos que en x igual a 2 hay un punto crítico que podría ser un punto de inflexión. El punto de inflexión se va a calcular utilizando la tercera derivada. La tercera derivada, lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor en la tercera derivada analógicamente o muy similar a lo que nosotros hicimos en máximos y mínimos para determinar qué valor nos da. En este caso no tiene que dar distinto de 0. Si reemplazo el valor f de 2, f de x, que recuerden que la tercera derivada es 6, y como la tercera derivada no aparece x, cualquier valor que yo coloque me va a dar 6, y 6 es distinto de 0, por lo tanto es un punto de inflexión. Es decir, que la tercera derivada me tiene que dar distinto de 0, me tiene que dar positivo o negativo. Si me da 0, si un punto equivale a 0, donde segunda derivada igual a 0, y la tercera derivada, me va a dar 0, no podemos decir nada, no se puede decir absolutamente nada si es un punto de inflexión o no. En resumen, para hallar el punto de inflexión es analógico a los de máximo y mínimo, porque en la primera derivada vamos a tener un máximo o un mínimo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: tomamos la segunda derivada, lo anulamos, buscamos ese valor que lo anula, hallamos la tercera derivada, lo reemplazamos, y ese valor de reemplazado, la tercera derivada, tiene que ser distinto de 0 para ser un punto de inflexión. Si da 0, no podemos decir que es un punto de inflexión. Hemos visto aquí las aplicaciones y hemos analizado los puntos críticos. Hemos visto los máximos, hemos visto cómo se halla analíticamente el mínimo, hemos visto cómo se halla analíticamente los puntos críticos. Esperando haber sido lo bastante claro a través de la explicación y a través de la gráfica, los espero en el próximo micro.